A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es posible que un rascacielos se mantenga de pie con el viento que le da? ¿O cómo un puente aguanta el peso de miles y miles de coches cada día? No, no es magia, aunque a veces lo parezca. La respuesta está en una disciplina, bueno, una ciencia clave de la ingeniería, la resistencia de materiales. Hoy vamos a echar un vistazo a esa ciencia invisible que literalmente sostiene nuestro mundo. Es que, de verdad, es la pregunta del millón, ¿a que sí? Uno mira para arriba, ve esos gigantes de hormigón y acero que parecen desafiar la gravedad, y una vocecita por dentro te dice, ¿pero por qué no se cae todo esto? La pregunta es súper simple, pero la ciencia que esconde es, vamos, lo que define el mundo en el que vivimos. Pues la respuesta, la clave de todo, está en una ciencia fundamental, la resistencia de materiales. Ojo, que esto no es solo física teórica, es como coger las leyes del universo, la física pura y dura, y traducirlas a un manual de instrucciones para poder construir cosas. La resistencia de materiales es justo eso, el puente que une la teoría con el ladrillo, el conocimiento que nos permite diseñar estructuras que no solo aguanten, sino que sobre todo sean seguras. Vale, vamos con el primer apartado, el lenguaje de las fuerzas. Y es que para entender cómo funciona todo esto tenemos que aprender el idioma que hablan las estructuras. Sí, como se oye, es una especie de conversación secreta, un diálogo continuo entre las fuerzas de fuera que las empujan, las retuercen, y las fuerzas de dentro con las que responden para no venirse abajo. En el fondo, todo se reduce a un principio de equilibrio. Es un tira y afloja constante. Pensemos, por ejemplo, en el viento que azota un edificio, o en el peso de los coches en un puente. Esas son las fuerzas externas. ¿Y qué hace la estructura para no colapsar? Pues generar una respuesta, una fuerza igual y opuesta desde dentro. Esas son las fuerzas internas, esa resistencia silenciosa del propio material. Y esa fuerza interna, esa respuesta del material, tiene un nombre técnico. Se llama esfuerzo, o estrés en inglés. Para que nos hagamos una idea, es como la tensión que siente el material por dentro, a nivel molecular, mientras lucha por no romperse. No lo vemos, claro, pero es el factor clave, el que decide si una viga aguanta o falla de forma catastrófica. Claro, y esto nos lleva a la otra cara de la moneda. Ningún material es una roca infinita, no es totalmente rígido. Cuando un material sufre ese esfuerzo, reacciona. ¿Cómo? Pues estirándose, comprimiéndose, doblándose, aunque sea a una escala que ni vemos. A ese cambio físico lo llamamos deformación o strain. Es, digamos, la consecuencia visible de esa batalla interna de fuerza. Y aquí lo tenemos, el concepto central de todo esto. El esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto. Esta relación, esta pareja de causa y efecto, es el mismísimo corazón de la resistencia de materiales. Y lo increíble es que si un ingeniero entiende y puede predecir esta relación en un trocito minúsculo de material, puede predecir con una precisión, vamos, asombrosa, cómo se va a comportar un puente o un edificio entero. Muy bien, pues con estos dos conceptos básicos ya en la cabeza, ahora sí que podemos abrir la famosa caja de herramientas del ingeniero. Y no, aquí no hay martillos ni destornilladores. Lo que hay son técnicas, métodos de análisis para poder diagnosticar y calcular cómo una estructura se las apaña con cada tipo de fuerza que se le ponga por delante. Echemos un vistazo rápido a estas herramientas. Por ejemplo, tenemos las cargas axiales, que es básicamente estirar o comprimir, como la tensión en un cable. Luego está la torsión, que es retorcer, algo fundamental para cualquier eje que gira. La flexión, que es lo que pasa cuando algo se dobla, como en las vigas. Y ojo con el pandeo, que es un fenómeno súper crítico que puede hacer que una columna, de repente, falle. Cada una de estas cosas es un mundo, un desafío que hay que saber resolver. Pero de todas estas herramientas, hay una que es la gran protagonista, la que se lleva casi toda la atención, la flexión. Es el gran desafío de cómo se doblan las vigas. ¿Y por qué es tan importante? Pues muy fácil, porque las vigas, esos elementos horizontales que nos sujetan en los suelos o en los puentes, están por todas, pero que por todas partes. Entender bien cómo se dobla una viga es básicamente entender el esqueleto de casi toda la ingeniería civil. Y para analizar una viga se sigue un proceso muy metódico, casi como una receta en 4 pasos. Primero, hay que identificar todas las cargas que actúan desde fuera. Segundo, se calculan las fuerzas internas que la viga genera para responder. Tercero, se busca el punto exacto donde el esfuerzo es máximo, o sea, el eslabón más débil. Y cuarto, el paso crucial, garantizar que ese esfuerzo máximo esté muy, pero que muy por debajo del límite de rotura del material. A esto se le llama el margen de seguridad, y es sagrado. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo todo esto se traduce en un mundo más seguro. Porque, a ver, salgamos un momento de los detalles técnicos. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el propósito final?
Porque está claro que estos cálculos no son solo para aprobar un examen, tienen un impacto directísimo en nuestro día a día. Y su misión es garantizar que el mundo que construimos sea, ante todo, seguro. Mirad, esta frase lo resume a la perfección. Sin comprender cómo reaccionan los materiales bajo carga, es imposible diseñar estructuras seguras y eficientes. Es que no se puede decir más claro. La resistencia de materiales no es una asignatura más de ingeniería, es el cimiento, la base sobre la que se construye todo lo demás. Intentar diseñar un puente sin esto sería como lanzarse a navegar por el océano sin brújula ni mapa. Un desastre asegurado. El impacto que tiene esta ciencia es brutal. Lo podemos resumir en 4 puntos clave. Primero, y el más evidente, la seguridad estructural. Evita que las cosas se caigan y, por tanto, protege vidas. Punto. Segundo, economía y optimización. Nos permite construir sin malgastar, usando el material justo y necesario. Tercero, es el fundamento del diseño, la base para cualquier cosa que se quiera construir. Y cuarto, y esto es muy interesante, nos ayuda a entender el comportamiento real de las cosas, a desarrollar la intuición del ingeniero. Y es que este último punto, el de la intuición ingenieril, es fascinante. Porque estudiar resistencia de materiales es mucho más que aprenderse 4 fórmulas. Con el tiempo se desarrolla una especie de sexto sentido. Permite que un profesional mire un puente y casi sienta dónde se están acumulando las tensiones, o que entienda al momento por qué una viga tiene esa forma y no otra. Es como tener una visión de rayos X para ver el esqueleto invisible que lo sostiene todo. Así que la próxima vez que crucemos un puente o entremos en un edificio muy alto, vale la pena pararse un segundo a pensar, porque ya no veremos solo hormigón y acero. A lo mejor ahora podemos intuir esa danza invisible de esfuerzos y deformaciones, esa conversación silenciosa que nos mantiene a todos a salvo. Todo gracias a esta increíble y casi siempre invisible ciencia.